La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Este acuerdo internacional se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. Se adoptó una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirmó que todas las personas con todo tipo de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Su entrada en vigor se dio el 3 de mayo de 2008. A los 10 años de este suceso, el Senado de la República realizó un conversatorio en donde se reflexionó sobre la trascendencia de esta convención, de la cual forma parte 187 estados de 193 países que son miembros de Naciones Unidas. Que es reconocer, darles este reconocimiento, una acción positiva en favor de las personas con discapacidad, como por supuesto titulares plenos de derechos y situados jurídicamente en una posición más justa, de empoderamiento, de igualdad y por supuesto de plena inclusión. El cambio que trajo consigo esta convención es que las personas con discapacidad pasaron de ser sujetos pasivos de asistencia en sujetos activamente empoderados, titulares de derechos y en tomadores de decisiones. Sin embargo, se señaló que precisamente por este carácter innovador no se ha tenido el efecto transformador que se esperaba. No lo ha tenido porque las autoridades de varios estados no han verdaderamente entendido o reconocido las implicaciones de este cambio cultural profundo que se necesita. Porque siguen tratando la discapacidad como un problema que se resuelve entregando dinero a unos proveedores de servicios, porque no han verdaderamente aceptado que se trata de un tema de derechos humanos, de la no discriminación. Es necesario reconocer que el cambio no ha sido suficiente. Las personas con discapacidad seguimos viviendo en un entorno inaccesible, no solo desde la perspectiva arquitectónica y urbana, sino también desde la social y la cultural. Bárbara Anderson, fundadora de Comunicación para la Inclusión, subrayó que aún falta mucho por cumplir, empezando por saber algo muy importante: ¿cuántas y cuál es la situación actual de las personas con discapacidad en México? En donde, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, se estima una población de 7.1 millones de personas con alguna discapacidad. Hoy siguen sin saber cuántos niños con discapacidad hay en la SEP. Solo tienen calculada la matrícula de la educación media y superior, que son 22.000 alumnos, que es apenas 4% del total de lo que se calcula que debería haber. Si hay más o menos 6 millones de chicos con discapacidad dentro del sistema educativo, sería el 10% del total de la matrícula, estamos teniendo un porcentaje mínimo. A 10 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque se reconoció que falta mucho camino por recorrer, se destacaron algunos avances obtenidos en las evaluaciones hechas por el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social durante 2014-2016, las cuales arrojaron que el rezago en el acceso a servicios de salud disminuyó de 16.4% a 12% en ese periodo. La inclusión laboral, que es una medición ascendente, aumentó de 32.5 en 2014 a 39.04 en 2016, y el acceso a la educación también disminuyó el rezago descendente de 51.1 a 48. Son datos objetivos que evalúa Coneval. Entre los pendientes que hay para seguir fortaleciendo los derechos de las personas con discapacidad es diseñar una ley general de accesibilidad, la cual sería un parteaguas en los esfuerzos de accesibilidad en todo el país. Y después una norma oficial mexicana con especificaciones técnicas actualizada a los requisitos de la Convención, que pudiera poner el estándar de lo que realmente se necesita para lograr la accesibilidad. Esos son dos grandes vacíos que hay que trabajar de forma urgente, porque sin eso va a ser muy difícil que no vivamos lo que vivimos en muchos otros casos, senadora, este tema de las realidades diferentes en distintos lugares del país.
En su participación, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República subrayó que no hay ninguna justificación o pretexto para que en la política pública no se considere la existencia de una legislación internacional y un marco legal federal que protejan los derechos de las personas con discapacidad. Y por supuesto, ninguna entidad federativa puede abstraerse del cumplimiento de esta legislación, de este marco jurídico, para lograr la plena inclusión como sujetos, como sujetas de derechos a todas las personas, hombres y mujeres de cualquier edad que sufren algún tipo de discapacidad. En más del trabajo en la Cámara Alta, la senadora Adriana Dávila Fernández del Partido Acción Nacional inauguró los trabajos del foro Perspectivas del Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006. Al hacerlo, la senadora destacó la importancia que tiene el sector en el país y habló de la necesidad de mejorar la relación con los trabajadores. Que no debemos tenerle miedo a mejorar nuestra relación con los trabajadores del mar, con las empresas que generan riqueza en el mar, y entender que el mar tiene mucho más allá que Pemex y que evidentemente si logramos establecer los mecanismos correctos podremos tener trabajadores protegidos por sus derechos y no trabajadores como los que hoy tenemos, lamentablemente lastimados en sus derechos. A este encuentro acudieron en su mayoría funcionarios públicos que hablaron sobre las conveniencias y oportunidades del convenio sobre el trabajo marítimo 2006, así como de sus implicaciones laborales. Permitiría además darle seguridad a los trabajadores. Por el tiempo, pues no quisiera yo abusar, este convenio MLC 2006 está dividido en diferentes partes, tiene 3, el convenio, el reglamento, el código, y cada parte tiene una razón de ser, pero la razón principal es proteger al trabajador. En estas nuevas funciones, nosotros somos coadyuvantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Nosotros apoyamos a diferentes instituciones, no nada más a la Secretaría del Trabajo, también apoyamos a la Secretaría de Comunicación y Transporte, a la aduana, a las aduanas, en fin. El mundo marítimo no está sin leyes y obvio le toca a la Secretaría de Marina atender todo este tipo de cosas. El secretario general de la Unión de Marineros dijo que la ratificación del convenio sería importante para los trabajadores del mar, ya que traería una serie de beneficios laborales que en la actualidad no tienen. Es bien importante la ratificación de este convenio porque normaría la situación de los trabajadores a bordo, porque establecen regulaciones que van a vigilar las condiciones de trabajo y de vida a bordo de los tripulantes, ¿sí? Que van a garantizar que los derechos humanos y laborales de los tripulantes a bordo sean respetados. Durante este foro, Perspectivas del Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, el respeto a la dignidad del trabajo en el mar, se habló también de la importancia de visibilizar esta situación y se expusieron casos en donde se han abandonado a trabajadores marítimos. Hoy por hoy tengo un caso en Ensenada donde 18 tripulantes de 3 diferentes nacionalidades, se encuentran abandonados. Ya estamos coordinando con todas las autoridades y quiero que sepan que de una manera excelente hay una buena comunicación, una excelente coordinación, y bueno, estamos trabajando en este tema de un buque que inicialmente llegó remolcado por alguna falla en máquinas al puerto de Ensenada, y bueno, esto ya tiene casi un año. Finalmente las tripulaciones han estado abandonadas. La senadora Adriana Dávila Fernández se pronunció por seguir velando por los derechos de los trabajadores marítimos, buscar mecanismos que ayuden a incluir a los trabajadores del mar en la parte legislativa. Creo que la importancia de este convenio es un poco lo que decíamos al principio, visibilizar a los trabajadores del mar, visibilizar el trabajo digno en el mar a nivel internacional. Si nosotros nos quedamos solo en el ámbito nacional, repensando que estamos aislados de las normas internacionales, este convenio, desde mi particular punto de vista, sin que eso no implique que pudiera haber una discusión mayor, también nos permitiría que los ojos internacionales estuvieran puestos sobre quienes están haciendo en esta combinación tripartita, empresas, trabajadores, gobierno, el cumplimiento.
Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, Grupo de Amistad México-China analiza el conflicto comercial que ha surgido durante el mandato de Donald Trump entre China y Estados Unidos. Regresamos.